Hoy vamos a revelar los proyectos espaciales militares más inquietantes jamás desarrollados. Tecnologías que demuestran que el espacio no solo fue un lugar de exploración, sino también un campo de batalla. Comenzamos. Polius, la primera estación de combate espacial soviética. En los años finales de la Guerra Fría, la Unión Soviética se enfrentaba a una amenaza que podía cambiar el equilibrio militar del planeta: el programa estadounidense de defensa estratégica conocido como Star Wars. La idea era simple y aterradora. Estados Unidos planeaba desplegar sistemas en el espacio capaces de interceptar misiles nucleares soviéticos antes de que alcanzaran su objetivo. Para Moscú, eso significaba una sola cosa: si Estados Unidos dominaba el espacio, dominaría la guerra. La respuesta soviética no fue pública, no fue anunciada, y durante años nadie fuera de un círculo extremadamente reducido supo que existía. Ese proyecto se llamaba Polius. Oficialmente, Polius era presentado como una plataforma experimental científica. En realidad, era algo muy distinto: un prototipo de estación de combate orbital. Su función principal habría sido probar sistemas láser capaces de destruir satélites enemigos en órbita. No se trataba de simples experimentos teóricos. El diseño incluía un sistema de generación de energía masiva destinado a alimentar armas de energía dirigida. En otras palabras, la primera plataforma láser de combate en el espacio. Polius fue desarrollado en secreto absoluto. Ingenieros soviéticos trabajaron durante años bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso muchos técnicos que participaron en su construcción desconocían el propósito real del proyecto. El tamaño del aparato era colosal. Pesaba cerca de 80 toneladas y estaba diseñado para ser lanzado con el nuevo y poderoso cohete soviético Energía, el mismo que posteriormente sería utilizado para el transbordador Buran. El lanzamiento tuvo lugar en 1987. Todo estaba listo. Si la misión tenía éxito, la Unión Soviética demostraría al mundo que podía desplegar armas en el espacio antes que cualquier otra potencia. Pero algo salió mal. Tras separarse del cohete Energía, el sistema de orientación de Polius falló. La plataforma ejecutó una maniobra incorrecta y terminó reingresando en la atmósfera terrestre antes de alcanzar la órbita prevista. Minutos después, se precipitó al Océano Pacífico. La primera estación de combate espacial soviética nunca llegó a operar. El programa fue cancelado poco después, en parte por dificultades técnicas y en parte por el colapso económico de la Unión Soviética. Durante años, el proyecto permaneció en la sombra. Solo tras el fin de la URSS comenzaron a filtrarse detalles sobre su verdadero propósito. Hoy, Polius es recordado como uno de los intentos más ambiciosos de militarizar el espacio, una plataforma que pudo haber inaugurado una era de armas orbitales permanentes. Y aunque falló, demostró algo inquietante: las potencias mundiales no solo querían llegar al espacio, querían dominarlo. Seguimos con Istrevitel Sputnik, el primer programa real de combate espacial. Mucho antes de que el mundo hablara de guerra espacial moderna, ya existía un programa diseñado específicamente para destruir satélites en órbita. No era un concepto futurista ni un experimento teórico. Era un sistema operativo, probado y desarrollado durante la Guerra Fría. Su nombre era Istrevitel Sputnik, que en ruso significa literalmente destructor de satélites. En los años 60 y 70, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comprendieron algo fundamental: el futuro de la guerra dependería cada vez más de los satélites. Comunicaciones, navegación, vigilancia y alerta temprana nuclear estaban empezando a depender de sistemas orbitales. Si un país podía destruir los satélites del otro, podía dejarlo ciego. La Unión Soviética decidió adelantarse, y lo hizo en completo secreto. El programa Istrevitel Sputnik consistía en satélites interceptores capaces de localizar, perseguir y destruir otros satélites en órbita. No eran misiles lanzados desde la Tierra, eran armas espaciales reales, operando directamente en el entorno orbital. El funcionamiento era ingenioso y brutal. El satélite interceptor se colocaba en una órbita cercana a la de su objetivo. Durante días o semanas, ajustaba lentamente su trayectoria utilizando pequeños propulsores. Finalmente, cuando la distancia era mínima, activaba una carga explosiva diseñada para destruir el satélite enemigo mediante fragmentación. En otras palabras, una mina orbital, guiada.
A diferencia de un misil tradicional que impacta en segundos, este sistema era paciente, podía esperar el momento exacto para ejecutar el ataque. Esto lo convertía en una herramienta extremadamente difícil de detectar o detener. Lo más inquietante es que el programa no se quedó en pruebas de laboratorio, fue probado en el espacio real. Durante los años 70, la Unión Soviética realizó múltiples ensayos antisatélite utilizando el sistema Istrebitel-Sputnik. En varias ocasiones se lanzaron satélites objetivos que posteriormente fueron interceptados y destruidos en órbita. Cada prueba generaba nubes de fragmentos espaciales, muchas de las cuales permanecieron en órbita durante años. El mundo exterior apenas sabía lo que estaba ocurriendo. La información estaba altamente clasificada. Solo décadas después se revelaron detalles del programa. Para los estrategas militares soviéticos, el concepto era claro. En caso de guerra, podrían eliminar rápidamente los satélites de comunicaciones y reconocimiento enemigos. Sin satélites, las fuerzas modernas perderían coordinación, navegación y vigilancia. Sería como apagar los ojos del adversario. Estados Unidos desarrolló programas similares, pero el sistema soviético fue uno de los primeros en operar de manera completa y sostenida. Demostraba que el combate espacial no era una idea futurista, ya estaba ocurriendo en silencio sobre la atmósfera terrestre. Hoy, muchos analistas consideran a Istrebitel-Sputnik como el precursor directo de las modernas armas antisatélite. Las tecnologías actuales de interceptación orbital, satélites inspectores y sistemas de sabotaje espacial tienen sus raíces en estos experimentos de la Guerra Fría. Porque en los años 70, mientras el mundo miraba hacia la Luna y soñaba con exploración pacífica, dos superpotencias ya estaban probando cómo destruirse mutuamente en el espacio. Continuamos con Almaz, la Estación Espacial Militar Soviética armada. En la imaginación popular, las estaciones espaciales siempre han sido símbolos de cooperación científica y exploración, lugares donde astronautas estudian la Tierra, realizan experimentos y observan el universo. Pero durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía una visión muy distinta de lo que podía ser una estación espacial, una visión militar. Ese proyecto se llamó Almaz, y durante años fue uno de los secretos mejor guardados del programa espacial soviético. A simple vista, Almaz parecía una estación espacial científica más. Sin embargo, su verdadero propósito era completamente diferente: espionaje orbital y reconocimiento militar estratégico en tiempo real. En los años 60, los satélites espía ya existían, pero tenían una limitación importante. La mayoría utilizaba cámaras fotográficas que tomaban imágenes en película. Esa película debía ser enviada de vuelta a la Tierra en cápsulas de reentrada para ser analizada. Esto significaba que la información tardaba días o semanas en llegar a los analistas. Almaz buscaba resolver ese problema. La idea era colocar cosmonautas militares directamente en órbita para que operaran sistemas de observación avanzados en tiempo real. Desde el espacio, podrían fotografiar bases militares, movimientos de flotas, lanzamientos de misiles y cualquier actividad estratégica del enemigo. Era espionaje humano desde el espacio. Las estaciones Almaz estaban equipadas con cámaras gigantescas capaces de capturar imágenes extremadamente detalladas de la superficie terrestre. Estas cámaras eran tan potentes que podían identificar objetos relativamente pequeños desde cientos de kilómetros de altura. Pero el proyecto no se detenía en la observación. Los diseñadores soviéticos sabían que una estación militar en órbita podía convertirse en un objetivo. Satélites enemigos o incluso interceptores podrían intentar sabotearla. Por ello, tomaron una decisión que parecía salida de la ciencia ficción. Instalaron un arma en el espacio. Una de las estaciones Almaz fue equipada con un cañón automático R-23, modificado para funcionar en el vacío. Era un arma diseñada originalmente para bombarderos, adaptada para disparar en condiciones de microgravedad. El objetivo no era atacar la Tierra, sino defender la estación contra posibles amenazas orbitales. En pruebas realizadas en órbita, el cañón fue disparado remotamente. Fue la primera y única vez que un arma de fuego fue utilizada en el espacio. Los cosmonautas que operaban Almaz eran militares seleccionados y entrenados no solo en tareas científicas, sino también en operaciones de vigilancia estratégicas. Vivían en una plataforma orbital que oficialmente era científica, pero en realidad era una estación de reconocimiento militar.
Durante años, la existencia del programa ALMAS fue negada o disfrazada bajo misiones civiles. Algunas estaciones fueron presentadas al mundo como parte del programa Salyut, ocultando su función militar real. Solo después de la caída de la Unión Soviética comenzaron a revelarse detalles sobre el proyecto. Documentos desclasificados confirmaron que ALMAS había sido concebido como un sistema de espionaje orbital tripulado con capacidades defensivas reales. El concepto era adelantado a su tiempo. Una estación militar permanente en el espacio, operada por humanos, capaz de observar, analizar y potencialmente defenderse. Hoy, la idea de militarizar el espacio vuelve a surgir en debates internacionales, pero décadas atrás, en pleno siglo XX, ya existía una estación armada orbitando la Tierra. ALMAS no fue solo un experimento, fue el primer paso hacia la posibilidad de bases militares permanentes fuera del planeta. Y aunque el programa terminó, dejó claro algo que pocas personas sabían en ese momento. El espacio ya se estaba convirtiendo en un territorio estratégico militar mucho antes de que el público lo imaginara. Ahora vamos con USA, satélites espía con reactores nucleares reales en órbita. Si ALMAS representó la militarización tripulada del espacio, el siguiente proyecto soviético llevó esa lógica a un nivel aún más inquietante: colocar reactores nucleares activos en órbita terrestre. El programa se conoció como USA, pero en Occidente fue apodado RORSAT, Radar Ocean Reconnaissance Satellite. Su misión era clara y extremadamente estratégica: vigilar los océanos del planeta en busca de portaaviones y grandes buques de guerra estadounidenses. Durante la Guerra Fría, los portaaviones eran, y siguen siendo, uno de los principales instrumentos de poder militar global. Detectarlos en tiempo real significaba poder anticipar movimientos, planificar ataques o seguir su trayectoria en caso de conflicto. El problema era técnico. Para detectar barcos en cualquier condición meteorológica se necesitaba radar de alta potencia, y eso requería una enorme cantidad de energía eléctrica. Los paneles solares de la época no eran suficientes para alimentar sistemas de radar continuos y potentes desde órbita. La solución soviética fue radical. Instalaron reactores nucleares compactos a bordo de los satélites. Cada RORSAT llevaba un reactor que generaba electricidad para alimentar su radar de vigilancia oceánica. Desde el espacio podían rastrear flotas completas, incluso bajo nubes o en plena noche. Era una ventaja estratégica formidable, pero también implicaba un riesgo gigantesco. Los satélites nucleares no podían simplemente desintegrarse en la atmósfera al finalizar su misión. Si el reactor regresaba sin control, podría dispersar material radioactivo sobre la superficie terrestre. Por eso se diseñó un sistema para expulsar el reactor hacia una órbita más alta, llamada órbita cementerio, al final de su vida útil. En la mayoría de los casos, el sistema funcionó, pero no siempre. En 1978 ocurrió uno de los incidentes espaciales más graves de la historia. El satélite Cosmos 954, parte del programa RORSAT, perdió el control y reingresó de forma descontrolada sobre Canadá. Fragmentos radioactivos se dispersaron sobre una vasta región del territorio canadiense. Equipos internacionales realizaron una operación masiva de limpieza para recuperar restos contaminados. El incidente generó tensiones diplomáticas y puso en evidencia los riesgos de colocar reactores nucleares en órbita. No fue el único caso. Otros satélites del programa también tuvieron problemas de reentrada. Sin embargo, el proyecto continuó durante años porque su valor estratégico era enorme. En un mundo dividido por la amenaza nuclear, conocer la posición exacta de las flotas enemigas podía marcar la diferencia entre disuasión y guerra abierta. El programa RORSAT reveló algo inquietante. El espacio ya no era solo un dominio de observación, se estaba convirtiendo en una extensión directa del arsenal militar. Y, aunque hoy la mayoría de los satélites utilizan tecnologías más seguras, la historia de los reactores nucleares orbitando la Tierra sigue siendo uno de los capítulos más tensos y menos conocidos de la Guerra Fría. Seguimos con Cosmos 2499, el satélite inspector que encendió las alarmas del mundo. Durante décadas, el mundo creyó que la guerra espacial pertenecía al pasado, que los experimentos antisatélite de la Guerra Fría habían quedado atrás junto con la Unión Soviética. Pero en la década de 2010, algo extraño comenzó a ocurrir en la órbita terrestre. Un pequeño satélite ruso, aparentemente insignificante, empezó a realizar maniobras que ningún satélite civil necesitaba hacer. Cambios de trayectoria inesperados, aproximaciones controladas a otros objetos en órbita, movimientos precisos que sugerían algo más que simples pruebas técnicas.
Ese satélite era Cosmos 2499. Fue lanzado discretamente como carga secundaria en 2014, sin anuncios claros sobre su misión. Inicialmente pasó desapercibido. Sin embargo, analistas independientes y agencias de seguimiento orbital comenzaron a notar algo inusual en sus movimientos. Cosmos 2499 no permanecía en una órbita fija, se movía, ajustaba su trayectoria con precisión y se acercaba a otros objetos espaciales. Realizaba lo que en términos técnicos se denomina operaciones de proximidad orbital, maniobras extremadamente complejas que permiten a un satélite acercarse a otro sin colisionar. Este tipo de capacidad tiene aplicaciones civiles, como inspección o mantenimiento de satélites, pero también tiene un uso potencial mucho más inquietante: sabotaje orbital. Un satélite capaz de acercarse a otro puede inspeccionarlo o dañarlo. Puede interferir con sus sensores, bloquear sus comunicaciones o incluso impactarlo deliberadamente. En el entorno orbital, incluso un pequeño choque puede inutilizar un satélite por completo. Rusia nunca explicó de forma clara la función real de Cosmos 2499. Las declaraciones oficiales fueron vagas, describiéndolo como un satélite experimental. Pero sus maniobras eran demasiado sofisticadas para ser ignoradas. En varias ocasiones, el satélite cambió de órbita para acercarse a restos de cohetes o a otros objetos. Cada movimiento era seguido con atención por agencias espaciales occidentales, que comenzaron a considerar la posibilidad de que se tratara de un satélite antisatélite encubierto. La preocupación no solo era técnica, sino estratégica. Si un país podía desplegar satélites capaces de acercarse silenciosamente a los de otra nación, podría neutralizar sistemas de navegación, comunicaciones o vigilancia sin necesidad de lanzar misiles visibles desde la Tierra. El ataque podría ocurrir de forma discreta, casi imposible de atribuir de inmediato. Cosmos 2499 representaba una nueva generación de tecnología orbital, satélites que no solo observan, sino que interactúan físicamente con otros. Con el tiempo, el satélite dejó de realizar maniobras activas y su misión terminó sin incidentes públicos. Sin embargo, el mensaje ya había sido enviado. La guerra espacial no había terminado, solo había evolucionado, y ahora se estaba desarrollando en silencio a 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, donde cada movimiento puede ser interpretado como una prueba o como una advertencia. Cosmos 2499 demostró que el espacio ya no es un entorno pasivo, es un territorio donde la proximidad puede significar vigilancia o amenaza. Continuamos con Proyecto N1L3, el programa lunar soviético que el mundo nunca debió conocer. Durante décadas, la narrativa oficial fue clara. Estados Unidos ganó la carrera hacia la Luna sin una verdadera competencia directa. La Unión Soviética, según se decía, nunca intentó seriamente enviar humanos al satélite. Pero esa historia no era completa. Mientras el mundo observaba el desarrollo del programa Apolo, la Unión Soviética trabajaba en secreto en un proyecto colosal para superar a Estados Unidos y convertirse en la primera nación en colocar un ser humano en la Luna. Ese proyecto se llamó N1L3. El nivel de secreto fue tan extremo que durante años incluso muchos ingenieros soviéticos desconocían la magnitud del programa. Documentos, instalaciones y lanzamientos fueron ocultados al mundo exterior. A diferencia de la NASA, que transmitía cada misión públicamente, la URSS operaba bajo una política de silencio total. El corazón del proyecto era el cohete N1, el equivalente soviético del Saturno V estadounidense. Era un gigante tecnológico diseñado para transportar una nave tripulada hacia la órbita lunar. Sin embargo, su desarrollo estuvo marcado por desafíos técnicos inmensos. A diferencia del Saturno V, que utilizaba pocos motores grandes, el N1 empleaba 30 motores en su primera etapa. Coordinarlos era una tarea extremadamente compleja. Cualquier fallo en uno solo de ellos podía desencadenar una reacción en cadena. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entre 1969 y 1972 se realizaron 4 lanzamientos del N1. Los 4 terminaron en desastre. Uno de ellos se convirtió en una de las explosiones más grandes de la historia de la exploración espacial. Segundos después del despegue, el cohete perdió estabilidad y explotó con una fuerza equivalente a una pequeña detonación nuclear convencional. La explosión destruyó la plataforma de lanzamiento y dañó seriamente las instalaciones cercanas. Pero el mundo no vio nada. No hubo transmisiones, no hubo conferencias de prensa. La Unión Soviética simplemente guardó silencio. Durante años, la existencia del programa N1L3 fue negada. Oficialmente la URSS afirmaba no estar interesada en una carrera lunar tripulada.
Solo tras la caída del bloque soviético en los años 90 comenzaron a revelarse detalles. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto describieron un programa gigantesco operando bajo presión política extrema. Se exigían resultados rápidos para superar a Estados Unidos, pero los recursos y la coordinación eran insuficientes. La muerte del diseñador jefe, Sergei Korolev, figura clave del programa espacial soviético, dejó al proyecto sin su principal líder técnico. El sistema L3 incluía un módulo lunar, un vehículo de alunizaje y un complejo perfil de misión diferente al estadounidense. La idea era enviar a un solo cosmonauta a la superficie lunar mientras otro permanecía en órbita. Si el programa hubiese tenido éxito, la historia de la exploración espacial podría haber sido muy distinta. Pero tras repetidos fracasos y el éxito del Apolo 11 estadounidense, el proyecto fue cancelado en secreto. Los restos del N-1 quedaron almacenados o destruidos, y la Unión Soviética nunca reconoció oficialmente su intento de llegar a la Luna. Hoy sabemos que el programa N1L3 fue uno de los más grandes esfuerzos tecnológicos del siglo XX, un proyecto titánico oculto tras un muro de silencio, una carrera lunar paralela que casi nadie vio. Su historia demuestra hasta qué punto la Guerra Fría convirtió el espacio en un escenario de competencia absoluta, donde incluso los mayores fracasos podían ser borrados del relato público. Y lo más inquietante es que muchas de las tecnologías desarrolladas para ese programa no desaparecieron, simplemente evolucionaron, porque la ambición de dominar el espacio nunca se detuvo. Seguimos con Programa Nivelir, el misterioso sistema antisatélite moderno de Rusia. Si los proyectos de la Guerra Fría demostraron que el combate espacial era posible, el siguiente capítulo es aún más inquietante, porque ya no hablamos del pasado, hablamos del presente. En la última década, analistas militares occidentales comenzaron a detectar algo extraño en la actividad orbital rusa: satélites que no seguían trayectorias convencionales, objetos que cambiaban de órbita sin razón aparente, maniobras de aproximación a otros satélites que no tenían explicación pública. Detrás de muchos de estos movimientos aparece un nombre: Programa Nivelir. A diferencia de los antiguos sistemas antisatélites soviéticos, Nivelir no es un proyecto desclasificado ni documentado oficialmente. La mayor parte de lo que se sabe proviene de análisis de inteligencia occidental, seguimiento orbital independiente y filtraciones técnicas. Sin embargo, el patrón es claro. Rusia ha estado lanzando satélites capaces de aproximarse a otros satélites en órbita, observarlos de cerca e incluso inutilizar sistemas críticos. En el espacio, no se necesita una gran explosión para neutralizar un objetivo. Un pequeño daño en un sensor, una antena o un sistema de orientación puede dejar un satélite completamente inoperativo. Algunos satélites rusos lanzados en los últimos años han demostrado exactamente ese tipo de maniobras. Han cambiado de trayectoria varias veces, se han aproximado a objetos específicos y luego se han alejado. Cada movimiento es seguido de cerca por redes de vigilancia espacial occidentales. Rusia, sin embargo, ha mantenido silencio. Las declaraciones oficiales describen estos objetos como satélites de inspección o experimentales. Técnicamente, eso puede ser cierto. La tecnología de inspección orbital tiene usos legítimos, como mantenimiento o reparación de satélites propios. Pero la misma tecnología puede emplearse con fines ofensivos. Ahí radica la preocupación. Si un país posee la capacidad de acercarse a los satélites de otros sin previo aviso, puede poner en riesgo sistemas de navegación global, comunicaciones militares o satélites de alerta temprana. En un conflicto moderno, destruir o neutralizar esos sistemas podría desorganizar completamente a un adversario. Nivelir representa la evolución natural de décadas de experimentación antisatélite. Ya no se trata de lanzar misiles visibles desde la Tierra, se trata de actuar en silencio, directamente en la órbita. El espacio se ha convertido en un entorno donde la proximidad es poder. Quien pueda maniobrar con precisión alrededor de los satélites de otro país posee una ventaja estratégica enorme, y lo más inquietante es que este tipo de operaciones son casi invisibles para el público. No hay explosiones, no hay imágenes espectaculares, solo datos orbitales y movimientos calculados. Pero detrás de esos movimientos se encuentra una realidad cada vez más evidente. La guerra espacial moderna ya no es teórica, está en desarrollo. Nivelir es una señal clara de que las potencias mundiales continúan preparándose para un escenario donde el control del espacio será decisivo. Y eso nos lleva al último proyecto de esta lista, uno que podría cambiar por completo la forma en que se conciben las armas, incluso fuera de la atmósfera. Por último tenemos a Burevestnik, propulsión nuclear y el futuro de las armas espaciales.
En el punto más alto de esta lista no se encuentra una estación ni un satélite específico, sino un concepto tecnológico que podría redefinir el equilibrio estratégico del planeta durante las próximas décadas. Su nombre es Burevestnik. Oficialmente se trata de un proyecto de misil de crucero de propulsión nuclear desarrollado por Rusia, pero detrás de ese programa se esconde algo mucho más amplio, la posibilidad de aplicar reactores nucleares compactos a sistemas espaciales militares avanzados. La idea no es completamente nueva. Desde los años 60, ingenieros de varias potencias han explorado el uso de energía nuclear en el espacio. Sin embargo, las limitaciones técnicas y los riesgos políticos siempre frenaron su desarrollo a gran escala. Hoy ese escenario está cambiando. Burevestnik representa una nueva generación de reactores nucleares extremadamente compactos diseñados para proporcionar energía continua durante periodos muy prolongados. En el caso del misil, el objetivo es permitirle volar durante distancias prácticamente ilimitadas. Pero las aplicaciones potenciales van mucho más allá. Un reactor nuclear compacto en el espacio podría alimentar satélites con una capacidad energética muy superior a la de los paneles solares convencionales. Eso permitiría operar sensores más potentes, sistemas de guerra electrónica avanzados o incluso armas de energía dirigida durante periodos prolongados. En otras palabras, plataformas orbitales con autonomía casi indefinida. El concepto ha generado preocupación internacional porque podría inaugurar una nueva etapa de militarización del espacio. Satélites con reactores nucleares podrían permanecer activos durante años, sin depender de la luz solar. Podrían operar en órbitas altas, en la sombra de la Tierra o incluso en misiones profundas. Además, la energía nuclear permitiría alimentar sistemas que hasta ahora eran impracticables en el entorno espacial. Láseres de alta potencia, radares extremadamente intensos o sistemas de propulsión eléctrica avanzada podrían funcionar de forma continua. La información pública sobre Burevestnik es limitada y en gran parte clasificada. Sin embargo, pruebas y filtraciones han confirmado que Rusia está invirtiendo recursos significativos en tecnologías de propulsión nuclear compacta. Algunos analistas consideran que estas investigaciones podrían tener aplicaciones directas en futuros sistemas espaciales militares. El potencial es enorme y también lo son los riesgos. Colocar reactores nucleares en sistemas militares, ya sea en la atmósfera o en el espacio, implica desafíos técnicos y ambientales considerables. Un fallo en órbita podría generar contaminación radioactiva o crear desechos peligrosos. Sin embargo, para las potencias que buscan mantener ventajas estratégicas, el desarrollo tecnológico continúa. Burevestnik simboliza el siguiente paso en la evolución de la guerra espacial. Un paso donde la energía nuclear podría alimentar no solo misiles, sino también plataformas orbitales avanzadas. Si los proyectos de la Guerra Fría representaron los primeros intentos de militarizar el espacio, las tecnologías actuales apuntan hacia un futuro donde esa militarización podría ser permanente. Y en ese escenario, el control del espacio cercano a la Tierra se convertirá en uno de los factores decisivos del equilibrio global. Durante décadas, el público vio el espacio como un lugar de exploración, ciencia y cooperación internacional. Pero la historia completa revela otra realidad. Estaciones armadas, satélites asesinos, reactores nucleares en órbita, programas secretos que nunca aparecieron en las transmisiones oficiales. La militarización del espacio no es una teoría del futuro. Ha estado ocurriendo en silencio durante más de medio siglo. Y la pregunta ya no es si el espacio se convertirá en el próximo campo de batalla, sino quién lo controlará cuando eso ocurra. En el próximo video vamos a entrar en un tema aún más impactante: las armas espaciales actuales capaces de destruir satélites, cegar países completos y cambiar el equilibrio global en minutos. Dale like si este video te sorprendió. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene es todavía más inquietante.